Tenemos un tiempo especial en el día de hoy. Se confluyen varias cosas. Uno, finalizamos semana, como toda la semana lo hacemos, nuestra reunión de adoración. Dos, finalizamos mes. Esta es nuestra última reunión de junio. Y tres, finalizamos semestre. Así que estamos con muchas razones por las que agradecer al Señor. Voy a compartir con ustedes algunas cosas de las que ya hemos empezado a preparar para el segundo semestre. Les voy a invitar a que veamos este video. Este video ustedes lo van a ver más frecuentemente en nuestras transmisiones, en la Alborada o en las transmisiones de nuestra reunión de fin de semana. Lo vamos a colocar al comienzo. Va a ser la puerta de acceso a esa reunión virtual o cuando estamos presenciales. Vamos a ver el video.
¿Cómo les parece? Y esto es parte del trabajo del Ministerio de Comunicaciones. Felipe, María Claudia, Alejandra, ya se dedican a cada día a aportar eso que nosotros muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Ellos lo hacen muy bien. Entonces damos gracias a Dios por eso. Cada vez que vayamos a entrar a la Alborada, hay unos que llegan muy temprano, desde las 4 están abriendo puerta. Toca casi que dormir con ellos para... Entonces lo vamos a colocar en la mañana antes de que comience nuestro tiempo de alborada. Igual en las transmisiones vamos a colocarlo. ¿Qué notaron ustedes en el video? Están todos los principios de la declaración de fe. Están los principios de la declaración de fe. Por eso decimos, estos somos. Nosotros somos lo que declaramos ser. Y la declaración de fe es lo que nos dice que somos. Entonces, por eso están todos esos principios de la declaración de fe que vamos desarrollando a través del video. ¿Está bien? Para una persona nueva, pues obviamente ya se ubica quiénes somos. Finalmente somos Israel, donde Dios siempre ha sembrado. ¿Está bien? Eso es parte de lo que empezamos a ver ya como resultado de este unirnos como generaciones, multigeneraciones que tenemos en la iglesia. Las diferentes actividades. Cada semestre vamos a ir recogiendo lo hecho, lo realizado durante todo el semestre, y estaremos dándole gracias a Dios, como en esta nuestra primera reunión de agradecimiento a Dios semestral, lo haremos al finalizar el año. ¿Está bien? Muy bien, veamos unas fotos que tenemos, unas foticos que tenemos por ahí. Muy bien, nosotros tenemos la canasta del amor, ¿cierto? La canasta del amor. Y con ella, de alguna manera, estamos pendientes de necesidades en familias de la iglesia y las acompañamos con una pequeña muestra del amor de todos nosotros, porque la canasta del amor es la sumatoria de esos esfuerzos de todos y cada uno para traer algo del mercado que hacemos para alguien que en un momento determinado lo necesita. Entonces, siempre durante todo el semestre hemos estado repartiendo los mercados, gracias, de la canasta del amor. Solo que esta semana, de lo que teníamos, ya habiendo repartido los mercados para las familias acá, lo que hicimos fue tomar todo lo que quedaba y lo llevamos al centro de acopio para Venezuela. Lo llevamos para enviarlo a Venezuela. Esa es nuestra primera ayuda. Estamos esperando noticias de los directores de las sedes que hay en Venezuela para que ellos nos digan exactamente cuáles son las necesidades de aquello que ellos directamente pueden percibir sobre el terreno. Y ya las siguientes semanas estaremos pendientes de cómo podemos seguir colaborando para el proceso más difícil, que será el de acompañar en la restauración de este impacto que sufrió Venezuela en esta semana. Así que vamos a seguir ayudando, colaborando. Sé que algunos de ustedes y algunos me escribieron, otros me llamaron. ¿Qué vamos a hacer? Inmediatamente actuamos, inmediatamente procedemos, solo que no hacemos un esfuerzo individual, sino hacemos un esfuerzo colectivo y canalizado, capitalizado por personas que conocemos para las necesidades que ellos directamente tienen contacto. ¿Está bien? Entonces estén pendientes, si de alguna manera vamos notificándoles si son recursos económicos, algunos decían que era lo más necesario en este momento, o si son asuntos que tienen que ver con el hogar, con ropa, lo que sea, vamos a estar pendientes de eso. ¿Está bien? Veamos otro video. Hoy estamos en una reunión diferente. Es lo que le permite a uno saber cómo usar el recurso que ya tengo o cómo buscar la respuesta que necesito. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios.
Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Oh, oh, oh. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, muy bueno, muy bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Muy bien. Así vamos a hacer cada semestre. Vamos a ir cerrando el semestre con las actividades que hicimos durante el semestre. Vamos a tomar algunas imágenes. Esto es ya como el mundial. Hay cámaras en todas partes, así que mire a ver si usted se porta bien. Si se duerme lo van a ponchar, si está cometiendo falta lo van a coger. Entonces la idea es estar siempre muy atentos en todo lo que hagamos. Y al final vamos a hacer un collage de todo lo que Dios nos ha permitido. Ahí estaba el club del libro, estaba las reuniones de edad dorada para mujeres mayores, las reuniones de jóvenes, las reuniones de MBI. Ahí está todo lo que normalmente hacemos durante todo el semestre, ¿está bien? Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Muy bien, de todas maneras, siendo hoy el último día y cerrando el semestre, último día del semestre de reunión, pues vamos a irnos un poquito a considerar lo que hemos hecho. Esta semana, ¿cuántos de ustedes estuvieron en la Alborada? Esta semana. Bueno, para ver qué tanto repetimos de lo que dijimos o omitimos. Entonces, en la Alborada, esta semana hicimos una programación especial y estaba enfocada en que nosotros tomáramos este tiempo para hacer una revisión, para hacer un ajuste y podernos proyectar. Hay una palabra que de pronto le puede ayudar a usted, son palabras de esas que uno recuerda, que le sirven en todo momento, pero hay momentos especiales en que hay que tomarlas en cuenta. ¿Qué es una proa? Proa, P-R-O-A. La de atrás es la popa. Entonces la de adelante es la proa, la que va adelante y normalmente la que va rompiendo, la que va abriendo camino en el mar, pues, para un barco, la proa. Y esa palabra nos ayuda a nosotros muchísimo si a cada letra le damos un significado. ¿Está bien? La P implica parar, 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 parar. Nosotros somos muy dados a actuar, a hacer. Y muchas veces sin siquiera pensar. A veces actuamos y luego pensamos. Entonces la P nos recuerda que es necesario parar. ¿Quién hizo las estaciones? ¿Quién hizo los días, las noches? El Señor. Esta semana en la Alborada decíamos en Génesis capítulo 1 que Dios hizo las grandes lumbreras y las colocó en el cielo para separar el día de la noche. Y luego dice para las estaciones. Eso quiere decir que Dios hace ciclos, el día, la noche, las estaciones.
Solo que desafortunadamente en ese sentido nosotros no apreciamos tanto las estaciones, porque vivimos en esa franja ecuatorial que tiene una gran bendición y es que tenemos todas las estaciones a 1 hora y media. Si quiere nieve, puede ir a 1 hora y media y encontrar nieve. Si quiere clima caliente, puede a 1 hora encontrar clima caliente. Esa es la ventaja de este sector geográfico del mundo. Pero hacia el norte o hacia el sur, cuando las estaciones se presentan, que normalmente son cíclicas, las personas tienen la posibilidad de hacer un alto, reflexionar y prepararse para lo siguiente. Entonces está el verano, seguramente después viene ¿qué? La primavera, el otoño, después el invierno y nuevamente la primavera. Y entonces ellos van trabajando cíclicamente. Ya viene el invierno, entonces hay que aprovisionarse para el invierno. Que viene el otoño, entonces hay que aprovisionarse para los fríos de otoño. Que viene la primavera, hay que estar preparados para irnos a las vacaciones. Entonces cada temporada lo que hace es que le permite a la gente parar, revisar, prepararse para la siguiente. En el caso nuestro es una de las situaciones que manejamos y es que nosotros no tenemos ese tiempo. Nosotros vamos de largo, a veces llueve más o a veces hace más calor, pero no tenemos esa diferenciación que tienen ellos al norte o al sur. Y eso es parte de lo que en la vida hay que hacer, parar, deténgase. Este tiempo es un tiempo para parar. Normalmente los hijos están en vacaciones, en la universidad salieron a descanso, algunos coinciden con vacaciones de las familias, entonces tienen un tiempo para parar, si es bueno. Pero ¿parar para qué? Entonces, P-R. La R es respire. Tómese un tiempo para tomar aire. ¿Recuerdan? Respirar. Es importantísimo en la vida, el respirar. Hagamos un ejercicio, trate de mantener la respiración. Va a tomar respiración, la va a tratar de mantener. ¿Listo? Máximo posible. Cuando se le acabe, da la mano. Que no se le broten los ojos. Ya a algunos se les acabó, ¿cierto? Necesitamos respirar. Respirar es esencial en la vida. Y saber respirar es mucho más importante todavía. Normalmente respiramos, pero saber respirar, saber tomar tiempo para, pensemos un poquito, ¿cierto? Pensemos un poco y respiremos. Es un buen ejercicio. Actualmente estoy estudiando sobre esto y créame que ese ejercicio cuando se vuelve ya mecánico, en el sentido de que aprendemos a hacerlo y a repetirlo, nos ayuda a manejar los diferentes momentos de la vida. Hay momentos en que nos sentimos angustiados, respire, tranquilo, tómese el tiempo para respirar. Y si a eso le puede agregar un versículo bíblico que le ayude para la situación que está atravesando, mejor todavía. El Señor proveerá lo que haga falta, porque estoy en medio de una situación de pronto de necesidad. Dios suplirá lo que haga falta. Él es mi proveedor, mi sustentador, mi guardador. En un momento de pronto de necesidad. Entonces, cuando hago ese ejercicio, inmediatamente empiezo a quietar mi espíritu. ¿Recuerdan a David cuando decía, oh alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? ¿Qué era lo que estaba haciendo David? Estaba tomándose un tiempo para decir un momentico, tengo que calmarme. Tengo que aprender a respirar, porque a veces el alma de uno se acelera, a veces se va al fondo abatido, o a veces se exalta desmedidamente, entonces hay que regular. ¿Recuerdan lo que hemos dicho en estos días? Una acción siempre produce una oportunidad de gestionar para reaccionar. Nosotros pasamos derecho ¿de qué? De acción a reacción, de acción a reacción. Y muchas veces esas reacciones no están bajo control. Por eso es que cuando alguien de pronto nos incomoda, respondemos agresivamente, porque la acción produjo mi natural reacción. Es natural. No es que esté mal, es natural. Somos diseñados para autoprotección. Cuando yo veo una amenaza próxima, inmediatamente me cubro, me protejo. Esa es la respuesta. Si nos demoráramos en hacerlo, seguramente ya hubiésemos sufrido
por situaciones que nos habrían hecho daño. Pero cuando podemos reaccionar, inmediatamente nos cubrimos, nos protegemos, nos apartamos. Entonces, cuando hablamos de la acción, hablamos de un tiempo de gestionar. Gestionar es, antes de actuar, piense. Antes de actuar, piense. Piense para actuar. Se toma unos segundos más, un minuto más, pero seguramente su respuesta va a ser mucho más efectiva a la situación que vive. Entonces, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en el Señor, porque aún he de alabarle, dice David. Entonces, en ese sentido hay que, primero, ¿qué? ¿De qué? Pare. Segundo, ere de proa, ere, respire. La O, observe. Deténgase un poquito, ya respiró, ahora observe, mire las situaciones, mire las circunstancias, puede ser en las relaciones interpersonales, puede ser en una situación en que usted se encuentre, observe. A veces no observamos todo, no tenemos toda la información suficiente y por eso cuando tomamos decisiones no son suficientes para resolver. Entonces, observe. ¿Qué había en el espejo cuando usted entró? El espejo que está a mano derecha cuando usted viene de la calle. ¿Qué había? ¿Se acuerda? No había nada. Pero usted tampoco lo sabía. Porque uno normalmente no observa. Uno va de largo. Y cuando son situaciones repetitivas, uno pierde la capacidad de observar. Uno tiene que ser buen observador. Con el Señor es así, ¿no? Dios hizo todas las cosas para que viéramos a través de ellas su grandeza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando yo puedo observar y ver lo que Dios ha hecho, digo, tenemos un Dios tremendamente grande y poderoso. Entonces, la observación dentro del proceso. Entonces, pare, respire, observe y ahí sí, actúe. Porque si no actuamos, obviamente todo el ejercicio se pierde. A veces nos quedamos simplemente parando, respirando y calmándonos, observando, pero no actuamos. Hay que actuar. La vida es de acción. Andad en Él. Así como le habéis conocido, andad en Él, dice la Biblia. Andar es una de las palabras más repetidas en la Biblia, porque la vida cristiana es una vida dinámica, es una vida de andar, de caminar en pos de Él. Entonces caminamos, respondemos en acción, pero después de haber hecho el ejercicio previo. En algunos momentos puede haber más tiempo para hacerlo completo, para parar, para respirar, para observar y luego actuar. En otros puede tomar apenas unos minutos. Cuando usted tenga que enfrentar un informe que dar, un examen que presentar, una entrevista a la que acudir, un cliente que atender, tómese unos momentos antes y haga el ejercicio. Pare, respire, observe bien que esté todo listo y preparado y luego actúe. Eso ayuda muchísimo en el manejo de las situaciones y las circunstancias. Bueno, eso es parte de lo que hemos estado diciendo en la alborada esta semana. Este último mes estuvimos hablando de varios temas. Dejamos un tema anterior, hace 4 semanas, dijimos que debíamos pasar del temor al valor. ¿Recuerdan? Del temor al valor. Y estábamos viviendo previo a nuestro proceso electoral y decíamos que había mucho temor, de alguna manera había incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, cómo iba a ser la situación después del 21. Hoy ya tenemos más claro eso, hoy tenemos ya más claro qué es lo que viene, pero no necesariamente quiere decir que ya todo está resuelto. De pronto para algunos dijimos, ya pasó esta situación y ya, sabemos que viene, pero lo que viene son nuevos retos, Uno a veces piensa que simplemente es un cambio y todo va a ser como queríamos que fuera, no. Tenemos que hacer el ajuste para que todo llegue a ser como queremos que sea. El hecho de parar, de respirar, de observar y comenzar a actuar no quiere decir que todo va a cambiar inmediatamente, pero comenzamos un proceso donde vamos aproximándonos día a día para que eso que nosotros programamos se pueda dar. Para los que no estuvieron en la alborada, tomamos como base de este estudio de esta semana Nehemías, en el capítulo 2 de Nehemías capítulo 2. Después ya hablamos de salir del papel de víctimas, hacernos, ¿qué? Protagonistas, responsables de nuestra propia vida. A veces nos quedamos en ese papel de pobre de nosotros, miren lo que hacen con nosotros, miren lo que deciden por nosotros, miren, como si siempre estuviese fuera de nuestro control.
La verdad es que nosotros, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, dice la Biblia que nos fue dado el Espíritu Santo, hay una palabrita al final de los frutos del Espíritu Santo que es demasiado importante. ¿Se llama qué? Dominio propio. Dominio propio. Eso es propio del Espíritu Santo. De pronto para nosotros nos es muy difícil, humanamente hablando, somos más reactivos, somos personas que vamos más hacia la acción sin pensar, pero con el Espíritu Santo podemos tomar control. Por eso salimos de ese papel de víctimas y nos convertimos en protagonistas. Y es simplemente hacer uso del dominio propio. Dios nos da por el Espíritu Santo el poder de tomar el control de las situaciones. No que vayamos a cambiar las situaciones, sino que vamos a responder de una manera diferente ante las situaciones. Cualquiera que hubiese sido el resultado del 21, el 22, 23, cuando ya se confirma cuál es el resultado final, ya empezamos a tomar decisiones sobre lo que viene. Decíamos, puede ser que el viento sea en contra y entonces tendremos que hacer un esfuerzo adicional. Si el viento es a favor, podemos hacer un esfuerzo que va a ser multiplicado con resultados. Entonces, de todas maneras hay que actuar. Salir del papel de víctimas al papel de protagonistas. Y pues obviamente estuvimos viendo el caso de jueces cuando hablábamos de asumir, porque cuando no asumimos nosotros, otros lo harán. La pregunta es, ¿cómo lo van a hacer los otros? Nosotros queremos un país diferente, un país que progrese, un país donde haya seguridad, donde de alguna manera se cubra las necesidades de la población, donde el bien común prime por encima del particular. Pero de alguna forma eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Y a veces se nos invita, ¿no? Venga, venga, ayúdenos con esto. No, yo estoy demasiado ocupado. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo otros intereses en los cuales invierto mi esfuerzo. ¿Recuerdan que así hicieron los árboles cuando le pidieron el olivo? ¿Recuerdan? Cada uno de ellos tenía la potestad, el poder, la capacidad de obrar en favor de todos, pero cada uno de ellos pensaba era en su propio beneficio. Y es lo que dice la Biblia, no pensando cada uno en lo suyo propio, sino también en lo de los demás. Y cuando no asumimos nosotros, otros asumen. En el caso del ejemplo de Jueces 9, la zarza dijo con mucho gusto, yo les direcciono, pero vengan sobre mi sombra. Recuerden que la zarza tiene espinas. Vengan. Y claro, los que se arrimen y los que no vengan, ¿recuerdan que es la amenaza? Eso es lo que dice Jueces 9. Entonces, por eso es importante que nosotros asumamos el protagonismo. Y estamos trabajando para eso. Generacionalmente estamos trabajando. Si queremos ver en el tiempo resultados cambiados a lo que hoy tenemos, tenemos que empezar a preparar a quienes de alguna manera en el tiempo van a estar asumiendo esos cambios. Y por eso hablamos del relevo generacional. Y seguiremos hablando y trabajando sobre eso. Algunas de las imágenes que ustedes vieron es con un equipo de la iglesia que hemos invitado a que se unan para poder proyectar lo que será el tiempo futuro. Posiblemente en 5 años, posiblemente. Ese es mi plan, no sé el de Dios si coincida perfectamente, pero mi plan es que en 5 años no estaré dirigiendo la iglesia. Estaré en la iglesia y estaré trabajando en la iglesia, pero ya empezaremos a desplazar la dirección de la iglesia sobre las nuevas generaciones. ¿Está bien? ¿Se asustaron? Yo me podía morir hoy y entonces les estoy dando 5 años, ¿o no? Uno tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer mientras es tiempo para hacerlo. Hoy día nosotros hemos ya tenido bajas en nuestros directores. Hace 3 semanas falleció una de las directoras de tiempo completo en Santa Marta, joven, más joven que yo, y falleció. Entonces, uno no tiene la vida comprada. A veces nosotros creemos que la tenemos comprada y nosotros no la tenemos comprada. El tiempo es de Dios. Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar los días. Nosotros no podemos hablar de en 5 años, en 10 años, no. Yo sé que tengo que hacer lo mío, pero posiblemente con el trabajo que empezamos a hacer en la iglesia, en 5 años tendremos un equipo de trabajo joven, que nos va a ayudar en la parte directiva, los que van a estar al frente, y los demás estaremos, ¿qué? En ubicaciones estratégicas haciendo lo que nos corresponde. Nunca seremos desechados. En la vida cristiana no existe una caneca de desechos. Dios no dice, esto no sirve. Dios siempre utiliza a todos y cada uno de nosotros, solo que en diferentes lugares y de diferentes maneras. ¿Está bien?
Entonces, pensemos en eso. Ese es el plan. De todas maneras, tenemos que tener el plan hacia dónde nos dirigimos. Hace 8 días hablamos de que cuando llegue la hora, ¿cierto? Hablamos de eso, cuando llegue la hora. Hoy estoy diciendo en 5 años. Cuando llegue la hora en 5 años, tendremos que decir, mire, esto nos propusimos, esto hicimos. Le compartí a Jorge esta semana y con algunos de ustedes he compartido que revisando para hacer toda la planeación de los 6 años, 26, del 25 al 30, ya nos quedan 5 años, 26 al 30, estuve revisando los documentos que forman parte de nuestra historia como GRL. Comenzamos con un documento del 2014. Nosotros comenzamos en FOL en el 1994. 2004, eran 10 años. Un documento del 2004 que tengo como parte de la identidad de la iglesia. Y empezamos a revisarlo. Y resulta que todo lo que estaba allí determinado es lo que estamos haciendo aún. Estaba determinado que nuestro objetivo es glorificar a Dios ayudando a cumplir la gran comisión. Que hacemos discípulos, desarrollamos líderes para alcanzar naciones. Eso está desde esa época. Solo que hoy lo tenemos más perfilado, pero sigue siendo lo mismo. Lo único que cambió en estos 20 años, lo único que cambió, que agregamos en este tiempo, es que hay unos ministerios nuevos que no teníamos en esa época. Ministerio de empresarios no lo teníamos en esa época. Hoy tenemos ministerio de empresarios, tenemos ministerio militar. Entonces teníamos hoy cosas que hace 20 años no teníamos. Algunos movimientos nuevos que comenzaron, MBI comenzó en esa época, esos 20 años, o sea, Movimiento de Vida de Impacto, que son los jóvenes profesionales, los profesionales jóvenes, la mayoría de ellos solteros. Y lo segundo que no había hace 20 años es 2 audiencias adicionales. Nosotros tenemos de alguna forma la audiencia de la iglesia, o sea, las personas que se congregan en la iglesia, dividido en varios estratos, varios niveles. Están los tiempos completos, que estamos de dedicación exclusiva. Están los misioneros, personas que entregan de su tiempo para perfilarse hacia tiempos completos o asumen un periodo de tiempo limitado para ser misioneros. En este caso presente tenemos misioneros a Felipe y a María Claudia. Herminia nos ha ayudado, Rosalba nos ha ayudado como misioneros, Bexi, que están involucrados de su tiempo en el ministerio de la obra. Pero en el caso de María Claudia y Felipe, están en un periodo de tiempo de 2 años. En 2 años o en el término de 2 años a más tardar, ellos definirán si se involucran a tiempo completo o si vuelven a su estado de ser partícipes de la iglesia involucrándose activamente en ella. Entonces tenemos los tiempos completos, los misioneros. Tenemos los líderes, que son las personas que asumen el cuidar de otros dentro de la iglesia. Son lo que nosotros llamamos los líderes en edificación personal, líderes de célula, líderes de movimientos, líderes de ministerio. Esos son los líderes. Y hay unos asistentes regulares. Perdón, antes de los asistentes regulares de los líderes salimos a los discípulos. Son las personas que están siendo cuidadas. Los que los líderes están atendiendo en citas de edificación, en grupos célula o en grupos vida. Y luego vienen los asistentes regulares, personas que vienen a la iglesia regularmente, pero que no están involucrados en procesos de edificación. Y tenemos unos que llamamos asistentes ocasionales, que normalmente en ciertas actividades ellos participan, Semana Santa, la época de Navidad, alguna reunión de Día de la Madre, alguna actividad especial, ellos participan. Ese es el marco de referencia. Y así está desde el 2004. Hoy día tenemos 2 nuevas audiencias. Una audiencia virtual en países y una audiencia virtual en ciudades aún en el país. Y ya estamos empezando a pensar cómo podemos hacer un espacio para el ministerio virtual internacional. O sea, cómo podemos a todas esas personas que viven en otros países tener un espacio específico para trabajar con ellos virtualmente. Lo mismo para los que están en otras ciudades. Entonces, ya de alguna manera el panorama cambia porque hace 20 años no teníamos todo lo que hoy día son los medios de comunicación, la internet, la inteligencia artificial. O sea, no hemos cambiado la esencia de lo que somos, pero hemos incorporado lo que nos es necesario hoy día para seguir siendo vigentes. Y ahí están, y ya consignamos entonces el plan del 2026 al 2030.
y en el 2030 pues podremos hacer la revisión de cómo nos fue en estos 5 años con respecto a cómo será la versión GRL 3.0, GRL 30. Cuando terminemos GRL 30, ¿cómo será la versión 3.0 de GRL en ese momento? ¿Está bien? Debemos saber hacia dónde vamos. Recuerden que Pablo dice, no como quien golpea al aire, yo no corro como a la aventura. A veces estamos haciendo muchas cosas, realizamos muchos esfuerzos, invertimos recursos, pero finalmente la pregunta es, ¿y para qué todo eso? Tiene que tener un objetivo. Todos a la verdad corren, dice Pablo. Todos compiten, pero solamente uno se lleva el premio. Por eso corran de tal manera que lo obtengan. O sea, uno no puede desperdiciar ni su tiempo, ni sus recursos, ni sus esfuerzos. Tienen que estar capitalizados hacia propósitos que se miden a través de objetivos o metas. El propósito sigue siendo el mismo, glorificar a Dios y que la iglesia esté vigente en el 2030 como respuesta a una necesidad en medio del mundo si todavía llegamos al 2030. Pero los objetivos son preparar las generaciones que en el 2030 estarán al frente ayudándonos en la dirección y seguramente en la multiplicación. Otra de las imágenes que ustedes vieron allí es la sede de Fontanar, que está en Cajicá. Y ya empezamos a proyectarnos con una sede nueva hacia Cajicá. En 5 años, ¿cuántos otros espacios de pronto tendremos para multiplicarnos? Eso todo forma parte de cuando llegue la hora. Que cuando llegue la hora estemos listos. Cuando Jesús les dijo, llegó la hora, Él ya estaba preparado. A los discípulos les sorprendió, pero Él estaba listo. Siempre anticipémonos a las cosas. No esperemos que las cosas sucedan y reaccionemos. Preparémonos, hagamos lo que tenemos que hacer y hagamos que las cosas sucedan. Se une a nosotros en este proyecto de los 5 años, que posiblemente son 26 al 30, igual que el periodo de gobierno actual, es cómo podemos nosotros orar y apoyar al gobierno actual. Siempre lo hemos hecho, hemos orado por la autoridad. Bueno, es orar y participar. Orar y participar. Seguramente van a haber espacios, ya se está formulando y ya están comunicando acerca de los proyectos, los planes que hay. Bueno, no nos quedemos de observadores, si podemos participar, nos involucramos. Y así empezamos a construir juntos el país que queremos en el futuro. ¿Está bien? Entonces todo coincide y todo se encamina. Yo estoy muy expectante y doy gracias a Dios porque en estos 25, 26, que llevamos del 26 apenas un semestre, he visto a Dios cómo encamina las cosas y se van dando los resultados. Y apenas estamos en 6 meses del primer año de los 5 que hemos dicho que traerá una respuesta de la iglesia hacia el mundo de ese tiempo. ¿Está bien? En la semana laboral les decía que hablábamos de Nehemías capítulo 2. Por favor, mire usted 2.17 de Nehemías, si usted lo tiene ahí o nos lo van a presentar aquí. Dice Nehemías 2.17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Está bien? Ese es Nehemías 2.17. Y ese versículo es importante porque hace todo lo que uno tiene que hacer normalmente en un proceso como estos. El primer paso siempre es poder ver lo que hay para saber qué es lo que se necesita. Recuerden que Nehemías, en los versículos que leímos de ese capítulo 2, Nehemías hizo un recorrido por la ciudad de Jerusalén. Cuando él llegó, caminó por las calles, iba en una cabalgadura, en un caballo, y fue por diferentes lugares, llegó a lugares donde el caballo ya no podía seguir, entonces le tocó bajarse del caballo, continuar a pie, pero pudo hacer la observación de la que hablábamos en la proa, el proceso de observar y determinar cuáles son las áreas de mayor necesidad para poder formular un plan que responda a las necesidades. Y eso es lo primero que uno tiene que hacer. Antes de actuar, uno tiene que observar cuáles son las necesidades para hacer un plan que las cubra de tal manera que respondamos a la necesidad. A veces estamos haciendo cosas buenas, pero no están respondiendo a las necesidades actuales. Entonces, ¿cuáles son las necesidades? Ahí tenemos que apuntalar. Ese es el primer paso que encontramos ahí. El segundo paso es que debe tomarse un tiempo para profundizar en la relación con Dios. Porque nosotros no estamos presupuestando nuestros planes. Somos muy dados a eso, a decir, Señor, voy a hacer mi plan y te pido que lo bendigas. Lo que estamos aprendiendo a hacer es, Señor, yo quiero que tú me muestres tu plan
y que me permitas entender y comprender lo que quieres hacer y qué papel ocupo yo dentro de tus planes que seguramente tú vas a bendecir, que es diferente. No sé, en la edificación personal que tenemos en la iglesia hay un material que se llama Mi experiencia con Dios. Y ese material es un buen material que nos ayuda a nosotros a hacer esto, a hacer un ejercicio no de poner nuestro pliego de peticiones para que Dios lo firme y lo respalde, sino poderle preguntar a Dios, ¿y qué es lo que tú tienes? ¿Y cómo yo puedo participar en lo que tú tienes? Porque seguramente, como dice la Biblia, Él de antemano ha preparado obras para que nosotros en ellas andemos. O sea, hay cosas que Dios ya preparó para usted y para mí, ha preparado para la iglesia, para que en ellas nosotros nos proyectemos en el futuro. Lo que hay que preguntarle al Señor, ¿cuáles son y dónde encajo yo? Por eso hablamos de ubicación, más que de posición. Posición es, yo estoy aquí al frente, soy el director hoy día, pero en el futuro seguramente estaré ocupando un lugar, una ocupación, un servicio y no necesariamente en la dirección. Entonces cambia la posición. Cada uno de nosotros tiene un lugar y ese lugar es demasiado importante lo que usted tiene que hacer allí para que todo lo que Dios ha planeado se pueda ejecutar. Por eso siempre estamos preguntándonos, y bueno, ¿cuál es el papel mío aquí? Y estoy hablando con ese 80% de la iglesia que estamos en procesos de discipulado, de edificación, porque eso implica el descubrir de Dios para mí su plan. Hay un 20% que decimos son personas que llegan por primera vez, se están involucrando y que de alguna manera todavía no se sienten en la confianza para decir yo quiero involucrarme en el proceso de edificación. Lo dejamos y lo llamamos el tanque de crecimiento, un 20% de los asistentes a la iglesia. Pero esperamos que ese 20% con el tiempo va a decir ya estoy preparado y listo, yo quiero también unirme a. Porque lo que dijo Nehemías en ese versículo es vengan, unámonos, ya conocemos la realidad, conocemos la necesidad, edifiquemos. Porque ahí es donde se ve esa intencionalidad de salir de víctima a ser protagonista. Nehemías no les dijo, miren, ya ven cómo estamos, pero tranquilos que yo les voy a cambiar todo esto que están viendo ustedes hoy día. Yo he sido enviado como el Mesías para ustedes. No les dijo, no, vengan, levántense y juntos vamos a reconstruir. Y dice que fue tanto el impacto y la convicción que manejaba en su corazón que el pueblo se unió a él. Capítulo 3 de Nehemías. Es un capítulo aburridísimo en la Biblia. Porque empieza a mencionar que uno cogió una puerta, que el otro cogió un pedazo de pared, que el otro cogió. ¿Recuerdan ese pasaje? Pero es de los pasajes más enriquecedores con respecto a cómo trabaja un equipo para resultados rápidos. En 52 días reconstruyeron la muralla. Pero el capítulo 3 es la clave, porque dice que familia cogió cada parte de lo que había que hacer y juntos fueron construyendo, no compitiendo, juntos construyeron. Y en 52 días tenían levantada la muralla. Entonces Dios puede hacer grandes cosas cuando nosotros de alguna manera entendemos el lugar que nos corresponde y asumimos la responsabilidad que nos toca. Miremos ahora en el versículo 20 de ese mismo capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 20? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Tome estas dos partes. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque está hablando de otros que dijeron eso nunca se va a dar. Eso que ustedes hacen nunca va a ser terminado. Ese esfuerzo que ustedes están comenzando va a ser invalidado. Había gente que se oponía a eso. Pero Nehemías se enfocó era en los que querían hacer las cosas. Recuerden que cuando hablamos de Jueces 9 decíamos, en el país decimos, la mayoría son buenos. Son unos pocos que ahí están y que siempre nos hacen quedar mal ante el mundo, pero la mayoría somos buenos. ¿Buenos para qué? ¿Qué hacen los buenos? Los malos son pocos, pero hacen mucho. Entonces, los buenos son los que tienen que asumir. Siempre habrá quienes digan, eso no lo vamos a permitir, nosotros no vamos a dejar que ustedes sigan adelante, eso no lo van a concluir. Pero es donde Nehemías se concentra en los que sí dicen, nosotros nos levantaremos y edificaremos. Y entonces les da la promesa diciendo, y Dios estará con nosotros y Él nos prosperará. Esto no se trata de nosotros, se trata de Él y de la obra de Él. Lo que nosotros tratamos de hacer es involucrarnos, ubicarnos en el lugar que nos corresponde
hacer lo que tenemos que hacer y Él hará el resto. Este es un trabajo donde Dios siembra y nosotros colaboramos con Él. 1 Corintios capítulo 3 dice que Dios llamó a Apolo, llamó a Pedro y llamó a Pablo. Pero Apolos era bueno para sembrar. Pablo era bueno para animar la cosecha, cuidar de la obra. Y Pedro finalmente consolidaba. Cada uno tenía su papel. Por eso no había que competir. La iglesia de Corinto entró en competencia. Yo quiero más a Pablo que a Pedro que a Apolos. Y él les dijo, no es así. Nosotros solamente somos colaboradores. Es una palabra compuesta. Es laborar con. Miren, nosotros decimos somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios, sí. Yo le sirvo al Señor. Pero yo soy más que un siervo, un colaborador de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que Él me da el privilegio de estar a su lado para trabajar con Él en lo que Él quiere hacer. Colaborar de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos asumir. Recuerda que hace unos días les decía que nosotros a veces no nos las creemos. La Biblia dice que somos colaboradores, que participamos juntamente con Él, que es un privilegio. Imagine que Dios le diga a usted, ¿sabe qué? Lo necesito. Ubíquese usted en esta posición y usted haga esto mientras yo hago lo otro. Y Pablo dice, yo soy colaborador. Pedro es otro colaborador. Apolos es otro colaborador. Somos colaboradores y estamos proyectando lo que Dios quiere. Si usted de alguna manera quiere ser un colaborador, simplemente es que lo asuma. Si usted quiere ser un espectador también, no hay problema. En esto no hay problema. Solo que no hay mayor privilegio que estar colaborando. Disfrute cuando Dios dé el resultado, cuando Dios haga las cosas, pero disfrutará mucho más cuando usted forma parte de ese proceso. Entonces, el versículo 20 de Nehemías 2 nos lleva a pensar en eso, en cómo podemos ser colaboradores. Ahora usted podrá estar diciendo, pero es que yo no tengo las capacidades, yo no tengo las condiciones, las características. Cuando hemos hablado de todo esto, dejar a un lado el temor y asumir con valor, cuando hemos dejado el papel de víctima y nos volvemos protagonistas, cuando de alguna forma asumimos la responsabilidad con lo que Dios nos ha entregado, seguramente podemos ver que no importan las condiciones propias, Dios puede obrar a través de. Y tenemos unas ventajas hoy día. Les voy a invitar a que veamos un video. Es un video testimonial. Quiero hablarles un poquito de la persona que en ese video ustedes van a ver las características. Se llama él Rodolfo Carvajal. Es un empresario y desarrollador inmobiliario. Fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, hace 13 años. Hoy vive sin movimientos corporales, alimentado con sonda, respirando con ventilador y comunicándose a través de una computadora que lee el movimiento de sus pupilas. ¿Se imagina? La tecnología, los avances, ¿para qué son? ¿Está bien? Y un día fue invitado, cuando su hijo menor estaba graduándose, a que diese el discurso para los estudiantes que se graduaban. Entonces, lo que usted va a ver es el momento en que él va a dar el discurso a los graduandos juntamente con su hijo en las condiciones que le acabo de describir. Ya usted puede ir haciendo un panorama de cómo sería una persona que no tiene capacidad de movimiento. Obviamente los músculos ya no le responden a ninguna orden. Lo único que le queda es que la computadora lea sus pupilas y crear con la inteligencia artificial y crear con los medios de comunicación que hoy tenemos un mensaje que sea un mensaje de aliento para nuevas generaciones. ¿Está bien? Entonces vamos a apagar la luz, por favor. Apagamos luces y vemos el video. Buenos días a todos, graduandos, profesores, altos funcionarios del Colegio Lincoln, padres orgullosos y familiares. Antes de empezar, quisiera contarles algo sobre lo que están viendo. Esa voz que escuchan es mi voz, grabada años atrás y reconstruida por inteligencia artificial a través de la plataforma Vox AI
de la Scott Morgan Foundation, quienes junto a empresas líderes a nivel mundial están realizando un trabajo extraordinario para las personas que no podemos hablar por nuestros propios medios. Y ese avatar en la pantalla también soy yo, bueno, con unos añitos de menos. Mientras tanto, aquí, en esta silla, está el Rodolfo real, que, aunque sin movimiento, sin voz propia y respirando con un ventilador, he conservado lo más importante, mi mente, la cual no se ha detenido ni un solo día. Las muchas veces que revisé las palabras que les voy a exponer, siempre se me salieron las lágrimas. Vamos a ver cómo me va hoy. La ventaja es que, aun llorando, la voz de la computadora no se va a ver afectada, así que no se distraigan si hago uno que otro puchero. Para mí es un gran honor compartir con ustedes estas palabras, en especial porque a muchos de estos chicos y chicas los he visto crecer al lado de nuestro hijo menor, Felipe, y les tengo un gran cariño. Desde que nuestro hijo Julián se graduó de este mismo colegio en 2022, pensé que algún día sería bonito dar un breve discurso a una generación de Lincoln, pero aún más si fuera la de Feli. Resulta que hace unos meses mi esposa Silvia me reenvió un mensaje de Sandra invitándome a dar este discurso inspiracional a esta talentosa generación. Y aquí estoy tratando de cumplir esta gran tarea. Vamos a ver si lo logro y si Sandra y sus colegas tomaron la decisión correcta. Hace aproximadamente 13 años me diagnosticaron de esclerosis lateral amiotrófica, mejor conocida como ELA, una enfermedad neurodegenerativa que, en términos simples, va deteriorando la comunicación entre el cerebro y los músculos. Esto significa que aunque uno le ordene a un músculo que se mueva, este no lo hace. Empecé a perder fuerza en un brazo, luego una pierna, y el avance continuó hasta donde estoy hoy, sin movimiento en el cuerpo, alimentado por sonda, respirando con ventilador y hablando a 10 o 20 palabras por minuto a través de una computadora que lee el movimiento de mis pupilas. Por lo demás estoy perfecto y muy saludable. Hoy no recuerdo cuál fue mi última palabra con voz propia. Tampoco recuerdo la última palabra que escribí con mi puño y letra, la última vez que manejé mi carro, mi último bocado, ni la última vez que abracé a cada uno de mis hijos y a Silvia, mi esposa. Sí recuerdo, en cambio, a la última persona que me habló fuerte y despacio, como si yo no pudiera oír. Le dije, estoy mudo, no sordo. Y recuerdo a los que se voltean hacia Silvia y le dicen en voz baja, seguro ya no me reconoce. O cuando traté de escribirle rápidamente a la enfermera que me picaba la mano y escribí, me pica el ano. A lo que respondió, ay, don Rodolfo, ahí no puedo hacer nada. Y así 1000 anécdotas que realmente me han hecho mucha gracia. Para ponerlo en perspectiva, la probabilidad de que me diagnosticaran de ELA es similar a la de ganar la lotería. Yo fui el afortunado. Frente a eso, tuve dos opciones: sentarme a llorar y esperar el final, o aceptar las circunstancias y enfrentarlo como un reto más de la vida. Solo lo podía superar con el amor de mi esposa, mis hijos, mi familia y mis amigos, y un excelente equipo de enfermeras que a lo largo de estos años se ha esmerado en darme una atención extraordinaria que a veces me hace olvidar que tengo ELA. Elegí la segunda y a dar la pelea. El 50% de los pacientes con ELA fallece entre los 3 y 5 años después de haber sido diagnosticado, y solo un 10% sobrevive más de 10 años. Yo llevo 13 años viendo crecer a mis hijos junto a Silvia. Unos 10 de ellos dirigiendo nuestro grupo empresarial desde esta silla, presente en momentos que estadísticamente no debería haber vivido, incluyendo este. Recuerdo que Feli tenía 9 años cuando, después de que yo hiciera ejercicio en la piscina para frenar la pérdida de fuerza, se ofrecía a ayudarme a bañarme en las noches. Eso sí, siempre en pantaloneta. Que hoy esté sentado en este escenario, acompañándolo graduarse junto a esta generación, me llena el corazón de vida, y eso me enseñó algo que quisiera que se graben hoy. La felicidad no es una meta, es un estado, y uno elige estar en ese estado o no. Yo elijo ser feliz,
no porque mi vida sea fácil, sino precisamente porque no lo es. Después del diagnóstico, una de las cosas que más circuló en mi cabeza fue liquidarlo todo, terminar los proyectos en proceso, vender las propiedades y cerrar. Por suerte no lo hice. ¿Por qué no? Porque me encanta lo que hago. Desde los 24 años soy desarrollador inmobiliario. Fundé mi empresa con mi padre, quien falleció 7 años después, cuando apenas teníamos 2 empleados. Iniciamos con un proyecto de 5 unidades en un terreno que mi abuelo nos financió. Hoy hacemos múltiples proyectos residenciales, hoteles, comercio, oficinas y tenemos algunos emprendimientos en retail, tecnología y entretenimiento. El proyecto residencial más pequeño tiene unas 50 unidades y el más grande supera las 600. Y gran parte de eso lo construimos durante los años que llevo con esta enfermedad. Cuando acepté la ELA, entendí algo que cambió todo para mí. El trabajo no era una carga, era una medicina. La pasión por lo que hago no me dejó rendirme, no porque fuera valiente, sino porque simplemente no podía imaginarme sin hacerlo. Mis hijos, mi esposa y mi familia tienen su vida. Yo no quería ser el enfermo encerrado en una casa, viendo cómo se iba deteriorando mi cuerpo, y mucho menos ser una carga para mi familia. Sabía que podía dar mucho más. Eso que sentí, eso que no me dejó soltar el trabajo incluso cuando mi cuerpo se iba desconectando, es exactamente lo que quiero que busquen ustedes. Mi filosofía de vida se basa en el optimismo consciente y la acción. Creo firmemente que frente a cualquier situación, especialmente las difíciles, siempre existe una solución. Mi trabajo es analizar la realidad con objetividad, identificar las alternativas posibles, evaluar sus consecuencias y, una vez tomada una decisión, mantenerme firme, a menos que se den cambios radicales externos o internos que justifiquen replantearla. Vivo con la convicción de que no siempre puedo controlar lo que me sucede, pero sí cómo respondo. Mantener una actitud positiva, trabajar con disciplina, rodearme de personas valiosas y aprovechar el tiempo de manera intencional son principios que guían mi día a día. Para mí vivir bien no es evitar los retos, sino enfrentarlos con claridad, propósito y sentido del humor. La constante transformación que implica vivir con esta enfermedad me lleva siempre a una frase que leí en algún momento y que tengo impresa en una pared al salir de mi oficina. La persona más feliz no es la que tiene lo mejor, sino la que hace lo mejor con lo que tiene. Esa frase encierra una verdad que la gente suele confundir con conformismo. No lo es. No habla de aceptar menos. Habla de dominio personal, de exprimir al máximo lo que ya tienes, tu tiempo, tus relaciones, tus recursos y tus oportunidades. La gratitud y la creatividad pueden convertir cualquier adversidad en una oportunidad, si uno elige verlo así. Yo lo elijo todos los días. Crecí en un hogar donde la abundancia no existía. Como dice el dicho, a los hijos hay que criarlos con un poquito de hambre y un poquito de frío. Enseñarles que no siempre se puede tener todo de inmediato. Fomentar el esfuerzo, la paciencia y valorar lo que se consigue. Exponerlos a cierta incomodidad controlada para desarrollar resiliencia, tolerancia a la frustración y adaptación. Así fui criado, aunque no de manera intencional, sino como resultado de las circunstancias. Como consecuencia, siempre fui platero y ahorrativo. Mi abuela me dejaba recoger mangos de su jardín y yo los vendía en la escuela. Limpiaba los vidrios de la casa, cortaba el césped, lavaba los carros, nada de gratis. Desde los 6 años, nadé competitivamente. Aprendí que los resultados no llegan de un día para otro, que la disciplina no es lo que haces cuando tienes ganas, es lo que haces cuando no las tienes. Eso no lo aprendí en un libro, lo aprendí en una piscina sin calefacción a las 4:30 de la mañana, cuando lo único que quería era dormir. De todo lo que he vivido con y sin esta enfermedad, quiero compartirles las 5 lecciones más importantes que he aprendido y que me han mantenido de pie o sentado, aún en los momentos más difíciles de mi vida. Primera, la actitud
es lo único que siempre está en sus manos. Gracias al esfuerzo de sus padres, hoy terminan una etapa importante en uno de los colegios más prestigiosos del país. Tienen toda una vida por delante y en ella van a enfrentar retos que hoy no se imaginan. La actitud y el carácter con que los afronten será lo que los haga salir adelante y fortalecidos. Segunda, la felicidad es una elección que se toma cada mañana. Ante los retos, uno escoge ser feliz o ser víctima. Yo siempre elijo ser feliz. Eso no significa que no me he quebrado. Me ha pasado muchas veces. Añoro momentos del pasado, lloro por unos breves minutos y después de ese momento de desahogo, sigo con mi visión de vida intacta. Tercera, sean insistentes en buscar su pasión hasta que la encuentren. No vivan la vida de otros. Busquen lo que les guste, estudien, lean, investiguen. Nunca se detengan. La inteligencia artificial está transformando el mundo y creando oportunidades que antes no existían. Aplicada en algo que les apasione, los llevará hasta donde quieran llegar. Cuarta, si su visión no tiene un plan, no es una visión, es un deseo. La mayoría de ustedes tiene una idea de quién quiere ser y a dónde quiere llegar, tanto en lo personal como en lo profesional. Denle estructura, disciplina, sean consistentes. Recuerden, no se trata de hacer algo bien un día, se trata de hacerlo bien todos los días. Quinta, cada quien es arquitecto de su propio destino. Me lo decía mi padre con frecuencia. Es la verdad más simple y exigente que conozco. Así que construyan bien, con intención, con hambre, con sentido del humor, porque sin eso, ningún camino vale la pena. Al final de la historia de cualquier ser humano, si uno puede decir que tuvo una gran pareja, que creó hijos de gran corazón, que trabajó en algo que le apasionó tanto, que nunca sintió que trabajaba, y que aún en los días más difíciles, siempre encontró un momento para sonreírle a la vida, sin duda puede decir, valió la pena. Eso es lo que les deseo a cada uno de ustedes. Construyan una vida que valga la pena vivir. Muchas gracias y muchas felicidades a esta generación llena de talento. Feli, te amo mucho. Sé que, al igual que tus compañeros, lograrás lo que te propongas. Persevera y vencerás. Bueno, ahora haga el ejercicio personal. ¿Está bien? Respire. ¿Está conectado a alguna máquina? Levante su brazo izquierdo. Algunos levantan los pies, no se está desconectado ahí si tiene algo. ¿Le respondió su brazo? Ok. O sea que estamos mucho mejor. ¿Es consciente usted de lo que tiene que agradecer? Hay muchas cosas por las que agradecer. Y que no siempre somos conscientes. Parte del ejercicio de la vida es ese, el ser consciente de todas las cosas por las que tengo que agradecer. Y Dios es el artífice para nosotros. No le oigo a Rodolfo Carvajal expresar en algún momento que fue fruto de su fe. Imagínense, solamente fue su decisión, pero una decisión respaldada con las promesas de Dios que no podrá hacer. Y vuelvo a decir lo que he dicho últimamente. ¿Usted se la cree? ¿Usted cree que efectivamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿O solamente es un versículo que memorizó, que está escrito en la Biblia, pero que pues obviamente es para otros, no para usted? Todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. Entonces, la visión de nosotros para el futuro es una visión supremamente, mucho más amplia, mucho mejor que lo que hasta ahora hemos vivido.
Porque lo que ahora sabemos no lo sabíamos cuando comenzamos. Lo que hemos visto de Dios hasta acá no lo habíamos visto antes, lo hemos visto ahora. O sea que lo que nos espera siempre será mucho mejor, mucho mejor. No importan las condiciones externas. Y este es uno de los retos para la medicina. Porque cuando deterioramos la vida física, pensamos que juntamente con eso se deteriora el espíritu. Y lo que dice la Biblia es que aunque este viejo hombre exterior se vaya deteriorando, el hombre interior se va fortaleciendo. Pero imagínense, no solamente la mente, él decía de la mente, su mente sigue brillante y lo vemos, sino de nosotros viene del espíritu, que toca nuestra mente, que toca nuestras emociones, que nos ayuda a tomar las decisiones independiente de nuestro estado físico o las circunstancias que nos rodean. Por eso vale la pena que nosotros pensemos siempre en las opciones y oportunidades y las creamos y vayamos actuando conforme lo que Dios nos va mostrando. Entonces, por eso digo que el panorama que tenemos es un panorama de viento a favor. Tenemos viento a favor para lo que Dios quiere hacer. Solamente es que usted tome la decisión de ¿me involucro o voy a ser un espectador de lo que Dios va a hacer? Esas son las opciones que existen. O me involucro y formo parte de lo que Dios va a hacer, o me quedo como un espectador de lo que Dios va a hacer y obviamente lo voy a disfrutar igual. ¿Está bien? Les invito entonces para que en el segundo semestre de este año, comenzando por UMC, Unidos para que el Mundo Crea, que es en agosto 15 y 16, comencemos la experiencia de un segundo semestre que forma parte de un proyecto de 5 años donde Dios nos va a mostrar grandes y maravillosas cosas que Él quiere hacer. ¿Está bien? Bienvenidos al segundo semestre, dando gracias a Dios por lo que ha sido este primer semestre. Voy a invitar al grupo de alabanza que nos acompañe ahora y vamos a cantar esa canción que cantamos al finalizar. Es una canción que dice, Dios te guarde y te bendiga. Eso es lo que anhelamos en su vida. Créame que lo único que anhelamos es que Dios le guarde y le bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre su vida, que coloque en su corazón paz y que Dios le bendiga en sus hijos y los hijos de sus hijos hasta 1000 generaciones. Que lo que Dios ha prometido se haga una realidad en su vida y que usted pueda testificarlo, testimoniarlo a otros para que también en otros se dé el milagro de Dios transformando vidas. ¿Está bien? Incline su cabeza por un momento. Cierre sus ojos si usted quiere. Recuerde esas palabras que decíamos a través de Proa. Pare. Ya ha tenido usted todo un ejercicio para reflexionar, para pensar. Es el momento de detenernos. Normalmente lo hacemos cuando vamos a esos tiempos de intimidad, de quietud con Dios. Paramos. Dejamos a un lado el trabajo, dejamos a un lado las relaciones, dejamos a un lado los afanes y nos quedamos con Él. A veces lo hacemos individual, pero también lo podemos hacer colectivo. Aquí es un lugar que Dios nos ha prestado, es un lugar prestado. Este no es nuestro, es de Él, que nos lo ha prestado para que nosotros cada semana podamos tener este espacio para parar. Sí, seguramente hay muchas cosas que se podrían hacer en estas 4 horas que usted invierte el sábado en la tarde, o en esas 2 horas que usted invierte en una cita de edificación, en un grupo célula. Sí, hay muchas cosas siempre que hacer, pero la vida no se trata solo de hacer. La vida se trata de parar periódicamente. Por eso Él dijo, 6 días trabajarás y 1 pararás, para que puedas respirar. Y tome este respirar no solamente en lo físico, aunque es importante que lo aprendamos a hacer, sino también ese aprender a respirar, a sacar todo aquello que en nuestra alma nos contamina. Porque cuando sacamos de nuestros pulmones ese aire que ha limpiado, ese aire que sale contaminado, es para poder inspirar nuevamente aire limpio. El respirar en la vida implica saque todo aquello que le contamina en su mente,
en sus emociones, en sus relaciones, en su actitud. Es una decisión de cada uno. Yo permito que estén allí o yo los saco de allí. A veces hablamos de esos términos de liberar, liberación. Sí, es un acto de liberación cuando yo digo no voy a dejar que la tristeza sea quien conduzca mis emociones. Voy a experimentar la tristeza en su justa medida. La tristeza ante la pérdida, la tristeza ante la soledad, la tristeza, pero no voy a dejar que ella sea la que dirija mi vida. El dolor lo experimento cuando viene alguna situación que me ha agredido, me ha afectado. Lo experimento, pero no dejo que el dolor sea quien controle mi vida. El resentimiento, cuando nos hemos sentido ofendidos y hemos querido que la otra persona sienta lo que nosotros sentimos. Sí, lo sentimos. Y a veces quisiéramos hacer lo mismo que nos hicieron. Pero es cuando el Espíritu Santo nos lleva a pensar: ¿y quieres hacerlo realmente? Y después de un momento decimos: no quiero hacerlo, pero me gustaría hacerlo. Bueno, ahora sáquelo. Sí, me gustaría, pero no lo voy a hacer. No voy a seguir amargando mi vida. No voy a dejar que esa amargura tome mis pensamientos o me lleve a tomar acciones y decisiones que podrían afectar a otros y afectarme más a mí. Esto es respirar. Respirar es saque todo aquello que el Espíritu Santo le dice no te ayuda, no te está sirviendo. Y tome de Él, del Espíritu Santo, todo lo que nos sirve. Pablo lo dijo en términos muy claros: todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de ser alabado y reconocido, si hay algo justo en la vida, en eso piensa. Esas son las decisiones que tomamos. Yo quiero pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que Dios ha preparado para mí. Yo quiero pensar en eso. Yo quiero darle lugar a esas promesas de Dios en mi mente que inundan mi corazón y que van a motivar mi acción. Mi vida cristiana no se trata de venir a una iglesia. Mi vida cristiana se trata de dejar que Cristo viva su vida a través de mí. Y cuando vengo a la iglesia y encuentro a otros como yo que están viviendo la misma experiencia de vida, pero que hemos tomado una decisión común de seguirlo a Él, me siento más animado aún, me siento aún mucho más motivado para que juntos podamos avanzar y seguir adelante. Esa es la gran bendición de la comunión del cuerpo. El cuerpo no es el que toma las decisiones de mi vida, soy yo el que las tomo y las comparto con los que me rodean. Y cuando coincidimos en que estamos decididos a seguir adelante y a ver las cosas que Dios ha preparado para nosotros en común, nos alegramos y nos gozamos. Y salimos como lo hacemos cada fin de semana o después de cada célula o después de cada cita de edificación, animados a decir: voy a ponerlo en acción, voy a ponerlo en práctica. Esta va a ser mi decisión cada día de mi vida. Y esto es lo que Dios pide que nosotros hagamos cuando hablamos de respirar. Ahora observe, tómese unos días en estas semanas entre el terminar un semestre y comenzar otro y observe qué pasó, qué hizo o qué dejó de hacer, cuáles fueron los resultados. No se trata de que hicimos cosas buenas o hicimos cosas malas, no, hicimos cosas que sirvieron e hicimos cosas que nos impidieron ver lo que queríamos ver. Y entonces insistimos en las que nos permitió Dios hacer que nos sirvieron y empezamos a hacer correctivos sobre aquellas que permitimos que no nos dejaron avanzar como queríamos. La vida cristiana es práctica. La vida cristiana es práctica bajo la dirección de Dios por el Espíritu Santo y su palabra. No se trata de una vida religiosa, de una fidelidad a un servicio, a un culto,
a un ritual, sino la transformación de nuestro ser interno, ese que cada día crece, aunque este hombre exterior se vaya deteriorando cada día. Y después de observar, ahí sí haga un plan de acción. Haga un plan de acción. No simplemente salga a actuar, haga un plan de acción. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Y cuáles van a ser las tareas del día a día para que ese propósito se cumpla? Quiero llegar al final de este año diciendo que fue un año en el cual he crecido, en el cual he madurado más en Cristo, en el cual me he identificado más con lo que Dios dice de mí en su palabra. He podido entender mejor que soy parte del propósito de Dios y plan de Dios para alcanzar a otros. Ese es el propósito. Los objetivos es que efectivamente me capacité mejor, me preparé, ayudé a otros en el proceso. Esos son los objetivos, son aquellas cosas que vamos haciendo para realizar el propósito que queremos. Y eso es día a día, tareas diarias, comenzando con mi tiempo personal con Dios. Ese tiempo donde aparto para con Él poder parar, respirar, observar y que me diga qué hacer. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que este segundo semestre nos permitas a nosotros, con el aprendizaje de este primer semestre del año, teniendo un panorama diferente al que teníamos cuando iniciamos, teniendo una perspectiva de posibilidades y oportunidades, nos permitas a nosotros, como dice el libro de Isaías, recuperar nuestras fuerzas, tener fuerzas nuevas, que no van a depender necesariamente de las circunstancias que nos rodean, que dependen de la dirección de tu Santo Espíritu, quien renueva nuestras vidas. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que renueva mis fuerzas, ese Espíritu Santo que me permite aliarme con Él para hacer lo que el Padre y el Hijo quieren de mí. Y con Él y con un cuerpo, todo lo que Dios con su iglesia quiere hacer en nuestro país. Somos parte de esa respuesta de Dios en esta ciudad para sus realidades y necesidades. Como la iglesia, como cuerpo de Cristo, con muchos miembros, las diferentes comunidades, iglesias, nos unimos es para que Dios pueda obrar en la transformación de esta nuestra nación. Pero es la transformación de cada individuo, de cada persona, que se vuelve un transformador de cada ambiente de familia, que se vuelve un transformador de cada ambiente laboral, que se vuelve un transformador de cada ambiente social. Y ahí es donde empezamos a ver que efectivamente Dios puede hacer el cambio de una nación como Él lo prometió. Cuando mi pueblo ora, cuando reconoce sus pecados, cuando se convierte y busca mis caminos, yo oiré y yo sanaré su tierra. Esto es lo que le estamos pidiendo a Dios. Son 5 años al 26-30 y que Dios nos permita ir avanzando progresivamente e ir pudiendo celebrar día con día, semana con semana y mes tras mes lo que Él va haciendo en nuestras vidas. Solo nos resta decir, como lo dijo Nehemías ese día, cuando ya después de haber inspeccionado el ambiente, dijo: levantémonos y edifiquemos, que el Dios grande y poderoso está de nuestro lado. Y eso es lo que yo quiero decirle: levántese, levantémonos juntos y edifiquemos, que el Dios todopoderoso está de nuestro lado. La bendición de Dios reposa sobre usted, reposa sobre su familia, reposa sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Dios conoce cada situación de cada familia. Dios conoce las ganancias que ha habido, los momentos de satisfacción que se han alcanzado. Dios conoce los momentos de dolor y de pérdida también. Pero ahí está Él siempre, enseñándonos
permitiéndonos ver que en medio de toda situación, Él es el que encamina todo para bien al final. Así que dé gracias a Dios por lo que fue. Hicimos un ejercicio sencillo, solamente de respirar, de levantar un brazo, pero piense en la capacidad de oír, de ver, de pensar, de tomar decisiones, de ser autónomo en movimiento. Tantas bendiciones que a veces las experimentamos, pero no somos tan conscientes como deberíamos ser. Y ahora sí, que el Dios de los cielos bendiga su vida, que el Dios de los cielos bendiga su familia y que lo haga como ha prometido, haciéndonos 1000 veces más de lo que ahora somos. Así dijo Dios en su palabra. Cuando hablaba de su pueblo, dice: Dios los hará 1000 veces más de lo que ahora son. Que así haga Dios con su vida, que así haga Dios con el efecto de su trabajo, que así haga Dios con sus generaciones venideras. Que Dios haga 1000 veces más de lo que hoy vemos, y que lo hagamos de forma consciente e intencional, permitiendo que el Espíritu Santo sea nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro protector, nuestro acompañante diario. Ahí donde está, reciba esta bendición de Dios que está en su palabra a través de esta canción que le dice que Dios está con usted y Dios le bendice. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra
Sí, Señor, te damos gracias porque con esta tu bendición nosotros cerramos este primer semestre, comenzamos un nuevo semestre. Nuestras expectativas en ti cada día crecen. Nuestros deseos de anhelar ver tu gloria en nuestras vidas, en nuestras familias, trabajos y en nuestras relaciones, Señor, permanece. Y nuestro deseo de servirte para alcanzar a otros se renueva también en este día. Gracias por todos aquellos que tú has traído y tú traerás. Gracias por todos aquellos, Señor, que serán llamados y responderán con un sí. Oramos por aquellos que responderán ahora no o por ahora no. Oramos para que tú les convenzas, Espíritu Santo, para que tú les lleves a entender de lo que se pierden, de lo que están aplazando que tú tienes para sus vidas. Gracias, Señor, te damos, te bendecimos y te adoramos y ponemos nuestras vidas en tus manos, sabiendo que son las que mejor pueden cuidarnos y las que mejor nos pueden direccionar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, es el momento de que le desea al que está a su lado un buen semestre. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Expresémoslo y verá que se hace cada vez más real, más consciente en nosotros mismos. Dios le guarde, Dios le bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre su vida